La semana pasada hablamos acerca de la autoridad y esta semana queremos cerrar ese ciclo de la autoridad y quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1. Y dice la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Así que fíjese, Dios hace como quiere siempre, pero Dios tampoco hace nada que no tenga propósito. Por eso a mucha gente se tropiezan y piensan que Dios es como su servidor, ¿ve? Y quieren darle órdenes a Dios y ven que no se cumple. ¿Sabe? Porque Dios no hace nada en esta tierra que no tenga propósito. Si lo que tú le estás pidiendo a Dios no está dentro del propósito de Dios, tú no vas a tener una respuesta. Entonces, tienes que entender que Dios, todo lo que hace en esta tierra, lo hace con un propósito. Y quiero hablarte de lo que son el propósito y hablarte de los beneficios de caminar en autoridad y de movernos en autoridad. De tal manera que entonces en ese propósito eterno, Dios ejerce su poder acá en la tierra, pero para entenderlo mejor, nosotros debemos, para entender mejor cómo funciona la autoridad y cómo tenemos que irnos al libro de Génesis. Y vamos a encontrar que en el capítulo 1, versos 26 y versos 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread. Esa palabra señoread le dio autoridad. Señoread es ser, yo quiero que tú seas el señor de la tierra. Eso es autoridad. Dice, le dio autoridad y les dijo, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Es decir, Dios le dio autoridad sobre un espacio de terreno que era el Edén, les dio autoridad sobre la tierra y autoridad sobre todo ser viviente, todo lo que respirara. El hombre tenía la autoridad de eso. Entonces, lo primero que hizo Dios después de crear a Adán fue investirlo de autoridad. De allí viene la autoridad. Dios le dio la autoridad en la misma creación. Y le dio la autoridad, como ya le dije, para dominar la tierra, para sojuzgarla, para caminar sobre toda la tierra. ¿Está bien? Puede poner un poquito de adoración ahí. Entonces, luego usted sabe, Adán viene y desobedece. Usted conoce la historia, ¿verdad? Adán desobedece a Dios. ¿Y qué es lo que le ocurre a Adán? Él pierde la autoridad. Es decir, él cede por causa de su pecado, él le cede su autoridad al diablo que lo tentó. ¿Ve? Es decir, y en ese mismo momento, el hombre cuando pecó quedó entonces bajo yugo de esclavitud y del pecado, ¿verdad? Y del que le había quitado la autoridad. ¿Quién se la quitó? Es decir, Satanás fue un usurpador. Él le usurpó literalmente la autoridad que el hombre tenía. Entonces, ¿sabe? Luego el hombre quiso tomar de nuevo su autoridad, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque el que se la quitó es mayor que él. El diablo tenía más autoridad ahora y él no podía quitarle la autoridad. Entonces tenía que venir alguien de mayor autoridad para quitarle la autoridad al que tiene la autoridad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está bien? Entonces, por eso, cuando Dios, cuando fue el tiempo, dice que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, le arrancó al diablo todo el poder que el diablo le había quitado al hombre. Jesucristo se lo recuperó, se lo quitó. ¿Y qué hizo? Le dio todo ese poder a la iglesia. La iglesia es ahora la que tiene el poder
Porque Cristo lo ganó para ella en la cruz del Calvario. ¿Cuántos me entienden eso? Hágame así para saber que me está entendiendo. Quiere decir que literalmente Cristo, nuestro Señor Jesucristo, puso al diablo y todos sus demonios por estrado de nuestros pies. Lo que pasa es que la iglesia no lo sabe, pero el diablo está bajo sus pies. Usted señorea cuando usted asume la autoridad que Dios le ha dado. Ahora, mientras Jesús no hubiese muerto aquí, ¿verdad? Mientras Jesús no hubiese venido y muere en la cruz y resucita, el hombre no tenía la autoridad legal para contra Satanás, ¿sabe? Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento usted no ve a nadie echando fuera demonios, porque no había venido todavía el Señor Jesucristo a quitarle al diablo el poder que tenía. Entonces, durante muchos años, todo el Antiguo Testamento, vemos que el diablo estuvo como burlándose, como haciendo lo que le da la gana, hasta que llegó Cristo. Por eso es que cuando Cristo llega a una familia, cuando Cristo llega al hogar, cuando las personas conocen a Cristo, el diablo entra en problemas porque esa persona asume la autoridad que Dios le ha dado. ¿Me está entendiendo? Entonces, vea, hoy, con toda esa victoria que Dios ganó en la cruz, ¿verdad? Y con su resurrección en la cruz de los muertos, nosotros ahora tenemos toda la autoridad. Pero ¿sabe qué? Esto tiene que revelarse a la iglesia, porque hay mucha gente que no tiene revelada la autoridad que Dios le ha dado. Hay mucha gente que no tiene todavía el entendimiento de la autoridad que posee, de lo que puede hacer con todo lo que Dios le ha dado. ¿Ve? Y por eso es que la gente vive contra las cuerdas. Por eso es que hay mucha gente que no recibe. ¿Y sabe por qué no recibe? ¿Sabe? Porque son cristianos a medias. Y un cristiano a medias no puede recibir la revelación que Dios le quiere dar. ¿Sabe? Cuando tú vienes aquí a la iglesia, cuando aquí nosotros te entrenamos, te empoderamos, te capacitamos, empezamos a instruirte, y es cuando viene la revelación. La revelación viene cuando tú lees la palabra de continuo. La revelación viene cuando tú tienes hambre de Dios y cuando a ti se te imparte la palabra. Entonces, en este lugar es un lugar donde la palabra se te imparte. Y cuando impartes, cuando tú no tienes algo, la palabra impartir. Nadie puede impartir algo que ya tú tienes. Cuando yo tengo algo, no necesito que me lo impartan. Cuando no tengo nada, es que necesito que alguien venga y me lo imparta. Entonces, usted no tiene la revelación, la iglesia la tiene y te la imparte. Entonces, por eso la iglesia necesita la revelación de lo que ocurrió en la cruz. ¿Me está entendiendo? Por eso, pero quiero que notes esto. Estoy hablando de creyentes, ojo, estoy hablando de creyentes bajo sumisión. Ojo, creyentes sujetados a Dios en primer lugar y sujetados a la autoridad que Dios ha puesto. Estoy hablando de eso, porque de resto usted puede decir, no, yo tengo autoridad, sí, pero es ilegal. Es ilegal que tú puedas operar en autoridad si tú no estás bajo autoridad. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristo venció la enfermedad, Cristo venció la pobreza, Cristo venció la tristeza, la depresión, todo lo venció Cristo, ¿verdad? Pero tú no te puedes apoderar de eso, apropiar de eso, hasta que tú no tienes revelado que tú eres hijo de Dios y que todas esas bendiciones que Cristo ganó para nosotros te pertenecen a ti, me pertenecen a mí. Déselo con fuerza, que es para el Señor. Así que dígale al que está al lado, ¿sabe qué? Yo soy un empoderado, un representante de la ley de Dios. Y sabe, Dios me colocó aquí en la tierra para ser su representante. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que tú eres un representante de Dios? Usted como que no me entendió. Como que no es tan claro en eso. Usted... Lo voy a decir una vez más.
Usted es representante del reino de Dios aquí en la tierra. Usted es su embajador. Usted es su representante. Ahora, entendiendo esto, ¿cuáles son los propósitos por los cuales viene la autoridad y el gobierno de Dios a esta tierra? Vamos a ver cuáles son los propósitos. Y el propósito número uno por el cual viene la autoridad es para ejercer legalmente. Escuche lo que le estoy diciendo, para ejercer, porque todo lo que no se ejerza con legalidad no sirve. El reino de las tinieblas es un reino ilegal. Desde que Cristo lo venció en la cruz, es un reino ilegal. ¿Entiende? Porque todo en el reino de Dios opera bajo la legalidad. Por eso dice la Escritura que Dios no da por inocente al culpable. Dios es justo, Dios juzga con justicia, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, el primer propósito por el cual viene la autoridad es para ejercer el poder legalmente sobre la tierra. ¿Ve? Y Mateo capítulo 11, verso 11, dice la Escritura, vaya conmigo a Mateo capítulo 11, verso 11, y dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿qué hacen? Lo arrebatan, los violentos, ¿verdad? Entonces, en el ámbito de la autoridad, el creyente representa, como te dije ya, a Dios y su gobierno. ¿Está viendo? ¿Qué representa usted? Al reino de Dios y su gobierno, ¿sí? Usted es un representante. Entonces, a la luz del griego original, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Significa que el reino de Dios, ¿verdad? Siempre ha sido administrado por la fuerza, y los que tienen el poder o el gobierno, ¿verdad? Lo controlan. Eso es lo que está diciendo esa escritura de Mateo 11, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, los que está hablando de aquellos que tienen el poder para atar y para desatar. Un amén. Gracias a Dios por ese amén. Con ese amén podemos hacer algo, ¿verdad? Bueno, se sumaron más amenes. Ahora hay como 10 amenes más. Está bien. Pero déjeme decirle algo. Quiere decir que ahora el poder para atar y para desatar está en aquellos que representan el reino de Dios y su justicia. ¿Está bien? ¿Cuántos saben que lo representan? Ok. Entonces, estos son los que dice Mateo 16, 19, que tienen poder para atar y para desatar. Y la palabra atar es la palabra prohibir, restringir, arrestar, cerrar, ligar, declarar ilegal, abrir o quitar y muchas otras palabras más. Es decir, que usted, mire lo que le estoy diciendo, usted permitirá que suceda lo que usted quiere que suceda. Y usted impedirá que suceda lo que usted impide que suceda. Quiere decir que tú tienes que ejercer la autoridad en tu casa. Tienes que ejercer la autoridad en tu trabajo. Tú tienes que ejercer la autoridad en la iglesia. Donde quiera que tú te encuentres, tú tienes el poder para atar y para desatar, dado por Dios. Ojo. Entonces, tú no puedes permitir que el diablo se meta en tu casa y te robe a tus hijos. Tú no puedes permitir que el diablo se meta en tu casa y te robe a tu marido. Tú no puedes permitir que el diablo se meta en tu casa y traiga enfermedad y tú no hagas nada. Yo no sé si me estás entendiendo. Quiere decir que usted permitirá que suceda lo que usted permita que suceda. No vaya a ser como aquellos tipos que yo les contaba antes, ¿verdad? Como aquellos dos tipos que eran muy flojos y estaban
en la pata de un mango, así, veían que venía una mapanare allá y le dijo el compadre al otro, compadre, eso que viene allá para acá, ¿no es una culebra mapanare? Y le dijo, sí, compadre, ¿y qué será bueno para la mordida mapanare? Tú no puedes quedarte allí esperando que venga la serpiente y te muerda, porque las serpientes no pican, las serpientes muerden, ¿sabes? ¿Está bien? Y dice, no, lo picó una culebra. No, no lo picó nada, lo mordió una culebra. Entonces mire cómo dice el Salmo, mire cómo David escribe el Salmo 8, versos 4 y 6, pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, me ponen Nueva Traducción Viviente allí, Salmo 8, 4 al 6, y dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? David está hablando con Dios y se hace esta reflexión y dice, ¿qué son los hombres, verdad? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Escuche, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Yo no sé si usted está aquí, si usted entendió. Date cuenta que Dios ha colocado toda la autoridad sobre ti. Date cuenta que Dios te empoderó y te autorizó. Es más, el propósito original de Dios era ese, que tú manifestaras aquí en la tierra la autoridad de Dios. Por eso que cuando tú te le paras a un demonio, le dices, en el nombre de Jesús, tú te vas. El diablo oye y obedece. Lamentablemente hay cristianos que el diablo habla y le dicen amén. ¿Sabe? Porque no tienen revelación. Yo los entiendo, no tienen revelación. Dice que usted y que yo fuimos hechos un poquitico menor que Dios, debajo de Dios, y más arriba que los ángeles. Dice la Escritura, la posición suya es que usted está por encima de los ángeles. Dice que los ángeles son servidores nuestros, puestos para servir. ¿Está bien? Entonces, si entendemos eso, el propósito número 2, ¿por qué existe la autoridad? Es en que el reino de poder y la autoridad trae orden. La autoridad viene para poner orden. Si no hubiera autoridad en la iglesia, aquí todo el mundo hiciera lo que quisiera. ¿Ve? Por eso dice por allí, cuando el gato no está en la casa, los ratones hacen fiesta. ¿Sabe por qué? Porque no hay autoridad. La autoridad, cuando está la autoridad, lo primero que hace la autoridad es poner orden. Dice, esto no puede ser. Aquí hay un orden. Establece los límites, establece las ordenanzas. Entonces, para eso existe la autoridad. La autoridad existe para los... Imagínate si Osvaldo quiere tocar lo que él quiere y Kevin quiere tocar otra cosa y Nepo quiere tocar otra cosa en la conga. Sería un desastre. Pero por causa de que hay autoridad, cada uno de ellos se sujeta a la autoridad y hace lo que tiene que hacer. Y cuando viene la autoridad hay orden. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad es lo contrario al reino de las tinieblas, que es caos. En las tinieblas lo que trae es caos, destrucción, desorden. Por eso en tu mente, cuando en tu mente está gobernando el diablo, lo que hay es desorden en tu mente. No hay orden. Porque la autoridad viene para que tú te centres y para que tú establezcas el orden. Número 3, el poder y la autoridad vienen para sojuzgar al diablo y sus demonios.
¿Me oyó? Se quedaron callados así como... ¿Ah? ¿Qué les pasó? ¿Están aquí o se fueron? Voy a volverlo a decir porque como que no lo dije bien, voy a decirlo más elegantemente. Voy a decir, el poder y la autoridad vienen para sojuzgar al diablo y sus demonios. Ay, le gustó así, ¿verdad? Qué bien, está bien. Bueno, es igual. De todas formas, lea Mateo 10:19. Perdón, Lucas. Vamos a Lucas 10:19. Y dice la Escritura, mire cómo dice, esta palabra es para ti, para mí, fue para los apóstoles y fue para nosotros y continúa siendo para los que vengan detrás de nosotros. Y dice la Escritura, he aquí os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¡Hey! Dígame, viene un brujo y hace un trabajo de maldad y viene y le pone algo al vaso aquí, me lo pone aquí, un veneno mortal y una cosa, veneno de serpientes, lo que sea, y vengo yo que no sé nada y me tomo el vaso. ¿Y qué le pasó a este que no se murió? Es que tú no me puedes hacer nada a mí. No hay ninguna arma forjada contra mí que pueda prosperar. ¿Dónde está ese pueblo que sabe eso? Ahora quiero que vea, Cristo primero dice que envió a sus discípulos, pero nunca los envió sin darles autoridad. Yo te voy a enviar, pero les voy a dar autoridad. Ahora, note en este pasaje que hay algo bien tremendo, porque es especial. En este caso, note que los discípulos no habían sido bautizados, no habían recibido el don de lenguas, no. Simplemente el Señor les dijo, vayan en mi nombre. El solo hecho de ser comisionado y ir en la autoridad delegada de Jesucristo, ya ellos iban en la misma autoridad de Jesús. Eso ocurre aquí en la casa. Cuando yo te digo, ve en el nombre de Jesús, anda y echa fuera los demonios, la misma autoridad ocurre. El mismo poder no se hace esperar. Por eso necesitamos el orden. El orden. ¿Sabes? Si hay algo que destruye las tinieblas es el orden. Cuando te ve unido, por eso es que la unidad trae victoria para romper todo poder y toda fuerza del enemigo. Entonces ve la importancia del orden y la autoridad. No es lo mismo ir a un territorio, ¿verdad?, sin que nadie me envíe, a ir a ese territorio enviado con la autoridad de alguien más que tiene mayor autoridad que yo. ¿Entiendes? Entonces, ahorita los pastores se van cada uno a su territorio. Ellos van en autoridad y van en la misma autoridad de esta casa. Y lo mismo, con la misma manifestación, Dios va a estar con ellos. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente que le encanta hacer cosas. No, yo no necesito. El Señor es mi pastor, yo no necesito. Bueno, vaya, hágalo. Más de uno se da su tortazo. ¿Sabe? Porque no es lo mismo. Muchas veces es por la misericordia de Dios que no nos pasa nada. ¿Ve? Pero, ¿sabe? Una vez que Cristo resucitó y devolvió la autoridad que el diablo había usurpado a Adán, nos devolvió el mismo poder, la misma unción y la misma autoridad que tuvo Adán. Escuche, Jesucristo nos devolvió la misma autoridad y el mismo poder que tuvo Adán cuando Dios lo creó. No, que no me entendieron. No, de verdad que no me entendieron. Ustedes están aquí, díganme la verdad. ¿Será que yo le estoy hablando a la gente correcta aquí?
Gloria a Dios. Es lamentable porque hay un montón de creyentes que esto no se les ha revelado y creen que ellos pueden andar de su cuenta porque tienen autoridad. Yo no digo que no lo puedan hacer, sí, lo pueden hacer, pero ¿sabe qué? Corren un alto riesgo, corren gran peligro. Muchas personas van de su cuenta y a los días se enferman, a los días les pasa algo, ¿sabe? Porque el diablo viene con un espíritu de retaliación y venganza contra ellos. Aleluya. Cuando tú violas un principio fundamental, escúchame bien, cuando tú violas el principio fundamental de estar sujeto, tú quedas a expensa del enemigo y la autoridad que supuestamente tienes no la tienes. ¿Entiendes? Lo voy a volver a decir para que quede grabado. Mira, cuando tú haces tu propia fuerza y sin que nadie te envíe, ¿ves? Tú corres peligro. Y no, esto no es manipulación, esto es más bien cuido. Te estamos cuidando. Te queremos decir, no hay nada mejor que estar sujeto, porque estás violando un principio del reino. Y cuando violas un principio del reino, eso te inhabilita para ejercer la autoridad. Escuche, quedas inhabilitado por el solo hecho de ser una persona rebelde e insujeta. No, yo no me sujeto a nada, yo no me sujeto a pastor, yo hago lo que me dé la gana. Bueno, hágalo pues. Amén. Número 4, el propósito del poder y la autoridad es destruir las obras del diablo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, pero porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando a ti se te revela esto, tú te conviertes en un problema grave para el diablo, ¿verdad? Porque el propósito principal por el cual Cristo vino a esta tierra, Él vino para deshacer las obras del diablo. Pero sabe, hay gente que nunca sabe, nunca se enteró. ¿Usted ha visto esas personas que no saben? Por ejemplo, llegan a una fiesta y dicen, ay, había que venir con paltón. Ay, había que venir de tal manera. Siempre hay gente así, ¿verdad? Hay gente que no se entera de nada en lo natural, ¿verdad? Ay, no, me hubieran dicho que había cena, yo cené, ¿verdad? Provoca guindarlos el palo mayor. Entonces, pero porque nunca saben nada. ¿Sabe por qué? Porque están desconectados del cuerpo. Cuando tú estás desconectado del cuerpo, tú no sabes nada. Pero si tú estás conectado a tu casa, al cuerpo, tú sabes, eres entrenado, eres capacitado, eres fortalecido. Aquí te damos instrucción, te liberamos. ¿Me estás entendiendo? ¿Sabes? Todos los males de esta tierra, la enfermedad, la miseria, la pobreza, la soledad, la angustia, el dolor, el odio, la violencia, la injusticia, ¿sabes? Todo eso lo destruyó Cristo en la cruz. ¡Hey! ¿Sabe? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, manifestó 5 tipos tuvo 5 manifestaciones del poder. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban. ¿Y sabe qué? Los endemoniados eran libres. Por eso es que cuando veían actuar al Señor Jesucristo, la gente se quedaba atónita, porque decían, ¿cómo es esto? No estaban acostumbrados, no veían echar fuera demonios, no era costumbre en Israel, ¿sabe? Hasta que Cristo vino y puso al diablo en su lugar. Yo vine a decirte, tú estás recibiendo instrucción para poner al diablo en su lugar. Y su lugar es el infierno.
Eso quiere hacer el Señor contigo y conmigo, manifestar su poder y su gloria. Es más, Jesús dijo, las obras que yo hice, aún mayores ustedes las harán. Ahora, rápidamente, tengo que volar. ¿Cuáles son los beneficios del poder y la autoridad? Anote, número 1, cuando tú tienes revelación de la autoridad y tú te sujetas a Dios y a las autoridades que a Él ha establecido y te sujetas a la palabra, ¿verdad? Tienes todo el derecho, escucha lo que te estoy diciendo, tienes todo el derecho, la autoridad y el poder de todo lo que ganó Cristo para ti. Pero fíjate, el punto clave aquí es la sujeción. Porque de nada te vale que Cristo, pero necesitas estar sujeto. Por eso te traje este mensaje, para que lo entendieras. Necesitas estar sujeto a la autoridad, ¿verdad? Porque cuando tú estás sujeto a la autoridad, tienes derecho a todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces, hay gente siendo rebelde, desobediente y no se dan cuenta, escúchate que te va a tirar esta bombita, no se dan cuenta que aún siendo creyente, aún siendo cristiano, están bajo el maligno. Y te lo demuestro por la Escritura. Vaya conmigo al libro de los Efesios, capítulo 2, verso 2. Y dice la Escritura, 1 y 2 quiero decir. Y dice la Escritura, y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Usted y yo en otro tiempo estábamos en pecado, ¿verdad? Pero fíjese, nosotros seguíamos la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Satanás se conoce en la Escritura como el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? El espíritu que ahora opera, aquí es donde quiero hacerle énfasis, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú no obedeces, cuando tú eres terco y contumaz, cuando tú eres rebelde por oficio, por asignación y porque te da la gana, ¿verdad? Entonces tú entras bajo el dominio de Satanás. Cristo no gobierna sobre los rebeldes. Es más, Dios resiste a los soberbios. Dice que a los altivos los mira de lejos. Ojo, puedes ser creyente y todo, pero si tienes 4 lombrices dándote vuelta en la cabeza, que te metieron y te dijeron que no te sujetes a nadie, yo vine a sacarte del error. Estás en un error. El Señor te dice, hoy es el día. Hoy es el día para que tú te sueltes. Esa es la causa por la cual muchas personas viven bajo la maldición. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Son muchas las causas por las cuales viene la maldición. Pero una de ellas es la insujeción. Cuando tú no te sujetas, tú acarreas maldición para tu vida. ¿Me entiendes? Por eso es que montas los negocios, vas bien en tu empresa, va caminando la cosa y de repente se derrumba todo y se cae, pácata, y vuelves a empezar. Y es un ciclo continuo. ¿Sabe? Entre otras cosas, puede estar la desobediencia allí. Entonces yo te vine a decir hoy, ¿sabes? Tienes que tomar control y entender este mensaje cabalmente para que puedas ser libre. Número 2, fíjese, ¿cuáles son los beneficios de la autoridad? Dice que donde quiera que la autoridad se establezca correctamente, el orden y el fluir de Dios no se hace esperar. ¿Ves? Cuando tú inmediatamente te pones en orden, inmediatamente Dios comienza a bendecirte, porque Dios bendice la obediencia. ¿Ves? Es más, nosotros conocemos aquí de tantos años cuántos hogares, cuántos matrimonios o cuántas parejas han llegado aquí desparejados,
que no están en orden, que no se han casado. Hemos visto un montón de creyentes que no estaban casados, vinieron, se pusieron en orden. Ahora Dios vino inmediatamente la bendición sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su familia. ¿Por qué? Porque pusieron su vida en orden. La autoridad viene para traer orden a tu vida. Cuando caminas en desorden, Dios dice, el desorden es contrario a la naturaleza de Dios, porque Dios dice que es Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. Y si Dios estableció el orden, es para que se cumpla. Yo no sé si este es tu caso. Yo no sé si tú que estás oyendo o tú que me estás escuchando, tú todavía no has puesto en orden tu matrimonio. Este es el tiempo de ordenar tu casa. Por eso tus hijos no se sujetan. Por eso tu familia no se sujeta. Escucha, yo no estoy hablando solamente, no le estoy hablando solamente a los matrimonios funcionales, también a los disfuncionales. Porque si eres una madre divorciada o si eres una madre soltera, pero si tú te pones en orden con Dios, Dios también te va a bendecir. Es más, yo le voy a decir cómo Dios, mire, cómo Dios ve al que está en desorden. Y le voy a tirar esta bombita. Dame ahí un golpe de tumba, pero cuando voy, ya va, voy para allá. Voy a lanzar la granada. Es una granada. Atención, voy con una granada. Quito la espoleta. Ok. Ahí va la bomba. Escuchen. Job, capítulo 10, verso 22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, mire cómo ve el desorden. Es una tierra tan oscura como la medianoche. Una tierra de penumbra y confusión donde aún la luz es tan oscura como la medianoche. ¿Está viendo? Mire cómo Dios mira el desorden. Cuando tú andas en desorden, lo que a ti te parece que es luz, es oscuridad total para tu vida. ¿Me estás entendiendo? Número 3, estoy hablando de los beneficios, estoy volando porque se me acabó el tiempo. Número 3, mira esta bendición. Todos los beneficios del Salmo 91 se harán realidad en tu vida. Aleluya. Tú puedes tener el Salmo 91 abierto, algunas personas lo abren, porque creen en la bibliomancia, creen que la Biblia, y yo he visto endemoniados que le ponen una Biblia encima. No, la Biblia, sí, como si fuera una... Mira, te voy a decir una cosa, pero no tenemos tiempo para meternos ahí, pero Salmo 91 dice, el que habita, el que vive de continuo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuele de día, de pestilencia que anda en medio de la oscuridad, de mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a mí no llegará. Mire, yo le voy a decir algo. Yo prefiero ser obediente y tener todas esas bendiciones que ser desobediente y no tener ninguna. ¿Cuántos saben que es así? Mira, la Biblia está llena de hombres y mujeres que estuvieron bajo autoridad y que Dios los bendijo grandemente. Josué le bañaba la burra a Moisés, ¿verdad? Le daba de comida a los animales de Moisés. Era el sirviente, escuche, sirviente de Moisés.
y llegó a ser el hombre que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Sabe? El rey David era un hombre sujeto a Saúl y a Samuel, que era el profeta. Y pudo, aunque Saúl lo perseguía para matarlo, porque lo celaba, y teniendo la posibilidad él de matar a Saúl, no lo hizo y lo respetó por causa de la autoridad que estaba sobre Saúl. ¿Sabe? Para David, cuando Samuel hablaba, era como que Dios mismo le hablaba. David había entendido que su pastor, que en ese caso era Samuel, cuando Samuel hablaba, era como que si Dios le hablara. El que tiene revelación de esto dice: si yo me puse un padre espiritual es para que me oriente y me guíe, y cuando yo quiero tener una dirección le pregunto a él, ¿sabe? Y lo escucho y lo oigo. ¿Y sabe qué? David llegó a ser el gran rey David de Israel, ¿verdad? ¿Sabe? El profeta Eliseo era siervo de Elías, ¿verdad? Y sabe, una vez muerto Elías, o mejor dicho, haberse ido Elías con el Señor, fue el que le sucedió. ¿Sabe? Nunca Dios echa en menos tu servicio y tu sumisión a la autoridad. Dios bendice eso. Aleluya. Número 4, la sujeción a la autoridad rompe con la maldición que provoca la falta de sujeción. Ya lo dije, ¿verdad? Vimos un tiempo, o mejor dicho, vimos cómo mucha gente ha sido restaurada por causa de que se ha colocado correctamente como Dios le agrada. Entonces, entendiendo todo esto, yo quiero que usted sepa que los tiempos que estamos viviendo no son cualquier cosa. Son tiempos donde usted tiene que estar muy bien parado. Tienes que estar, eso que tanto hablamos, de que estoy en una posición de autoridad, de que estoy en una posición de justicia. Ojo, cuidado con esa posición de justicia si tú no estás alineado a tu autoridad, porque quedas inhabilitado de estar en una posición de justicia. Entonces vivimos tiempos donde el pueblo de Dios tiene que caminar cada día más recto, porque son los tiempos finales. Nos enfrentamos al reino de las tinieblas, que cada día sabe que le queda menos tiempo y está usando lo último que le queda. Él está usando todas las armas para confundirnos, para amedrentarnos, para desenfocarnos, para traer temor y miedo. Pero aquí hay un pueblo que sabe quién es Él en Cristo. Se para firme, dice: diablo, yo sé quién soy en Cristo, y aquí hay uno solo que retrocede, y eres tú. El que camine por su cuenta sin sujetarse a nadie, tarde o temprano quedará en el camino, y lo más probable es que nunca llegue a la meta. Pero aquel que camina en justicia, nadie le podrá hacer frente, aleluya, sino que conquistará almas, conquistará territorio, conquistará riquezas. ¿Sabe? Dios está llamando a hombres y mujeres en este tiempo. Dios está llamando a los padres de familia a gobernar bien su casa. Dios está hablando clara y contundentemente a todas las personas para que se pongan en autoridad y para que puedan ejercer la autoridad. ¿Sabes qué? Cuando tú gobiernas, cuando la autoridad viene a la casa y hay un gobierno correcto, todo el hogar entra bajo la bendición con abundancia de todo. Así que yo profetizo sobre tu vida. Mire, son tiempos tan difíciles donde la naturaleza está desbordada, donde todo. Mire, ahorita están esperando en Luisiana al huracán Isa, creo que es Isa.
Va a tocar Luisiana y dicen que va a ser una devastación. Lleva 240 kilómetros por hora y está entrando prácticamente en la desembocadura del Mississippi. ¿Sabe lo que va a significar eso para todo lo que es Luisiana? Una debacle total. Usted tiene que estar preparado para todo. Por eso aquí te estamos entrenando. Pero ¿sabe qué? Yo profetizo sobre ti hoy que el orden de Dios en todas las áreas de tu vida viene sobre ti. No importa si eres casado, si eres soltero, si eres divorciado, si eres viuda, si eres viudo. Yo no sé cuál es tu condición. Lo único que sí sé es que Dios se está paseando hoy sobre tu vida, así como se paseó en Génesis capítulo 1. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero vino el Espíritu de Dios y puso las cosas en orden. Dios viene a traer el orden a tu vida, a tu familia, a tu casa. No sé por qué estás pasando, cuál es tu circunstancia, pero yo declaro que la bendición de Dios no se hace esperar sobre tu vida. Así que recibe ahí donde estás. Recibe ahí donde estás. Recibe porque el Espíritu de Dios quiere empoderarte hoy. Recibe hoy. Yo como apóstol te bendigo. Yo como el Padre espiritual de esta casa te autorizo para que prosperes en todas las áreas de tu vida. Yo como apóstol de esta casa bendigo tu andar, tu caminar. Declaro que grandes y maravillosas cosas hará Dios en medio de ti. Declaro que en los próximos días, contra todo pronóstico, Dios abre puertas que estaban cerradas. Dios abre caminos delante de ti. Dios, aleluya, Dios muestra su gloria. Dios muestra su gloria sobre ti. Y lo más lindo de todo es que nadie te podrá hacer frente. Tendrás oposición, pero la vencerás. El diablo se levantará, pero no podrá contra ti. Por un camino vendrá y por 7 caminos huirá delante de ti. ¿Dónde está el pueblo que cree esa palabra? ¿Dónde está el pueblo que recibe esa palabra?